y una de dos. Saludos, ¿qué tal están? Según la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, en torno a un 6% de niñas y niños de nuestro país han tenido relación con alguna acción de acoso escolar o bullying en el centro. Y solo 1 de cada 3 que lo sufren son capaces de denunciarlo. En este mes de mayo se ha conmemorado precisamente el Día Internacional contra el Bullying, que se define como una intimidación con un patrón agresivo, repetitivo y sistemático y que se produce durante un periodo de tiempo prolongado. Y a esto, en los últimos tiempos se ha sumado otro concepto, el ciberacoso, un problema creciente en las aulas que consiste en el uso de los medios digitales, o bien redes sociales, o bien móviles, para intimidar o insultar. Las AMPAs y en general la comunidad educativa ha comprobado como durante el confinamiento que sufrimos a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el tiempo de exposición a las pantallas se incrementaba, transformando el ciberacoso en una preocupación creciente entre las familias. Es un asunto que hoy analizamos en este Una de Dos y que queremos hacer con las aportaciones, con las opiniones de las madres y padres, de los profesores y de orientadores. Saludamos ya, por tanto, nuestra mesa de análisis, que hoy está compuesta por Marisol Ortiz. Ella es asesora del Centro de Profesorado de Úbeda. Marisol, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas. Gracias a vosotros por contar conmigo. No, por supuesto a ti. Vamos a saludar también a Juan Molina, ya conocido de esta casa. Él es psicólogo, profesor de la UNED. Su punto de vista también nos interesa muchísimo. Juan, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y a través de la pantalla en videoconferencia nos acompaña Belén Navarro, también conocida en esta casa y seguramente por muchos de ustedes. Ella es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, aquí en la provincia de Jaén. Punto de vista fundamental también, el de las madres y los padres. Belén, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues vamos a comenzar a analizar un asunto, un tema complejo, sensible. Hemos escuchado algunos de los datos en portada, pero vamos a iniciar esta tertulia con los conceptos. Juan, ¿cómo podríamos definir el acoso escolar, el bullying? Vale, el acoso escolar es un tipo de maltrato. Como bien dice la palabra, maltrato. O sea, se tratan mal entre ellos. El acoso escolar es un tipo de maltrato que se produce de unas niñas y niños hacia otras niñas y niños. Este tipo de maltrato es un maltrato que tiene algunas características. Por ejemplo, se suele producir porque hay una desigualdad en el poder. Pues el poder puede ser real, o sea, realmente un chico es más grande que otro y entonces ahí hay más fuerza física, por tanto hay un desequilibrio. Eso puede ser real o simplemente percibido, o sea, que el niño perciba que el otro es más fuerte, con eso ya es suficiente. O sea, no hace falta que exista un desequilibrio real. Entonces es una de las características para que aparezca un tipo de maltrato, o sea, que haya un desequilibrio. Otra cosa, para que podamos llamar maltrato, tiene que ser reiterativo. O sea, no es que hoy mi niño ha pasado algo, que lo han tirado por la escalera o que le han dicho tonto, que no, porque sería algo puntual y circunstancial y no podemos asociarlo a un maltrato. Para que haya maltrato tiene que ser reiterativo, sostenido en el tiempo. Y el tercer elemento importante para poder decir que es un tipo de maltrato sería la intencionalidad. O sea, tiene que haber una intención de hacerle daño al otro. ¿Por qué se produce este tipo de maltrato? ¿Qué llevan a un niño a maltratar a otro? A mí, por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención dentro de la familia, que es el orden de aparición de los hijos dentro de la familia. O sea, si tú eres el mayor, pues tienes unos privilegios en la familia por ser el mayor, y si eres el más pequeñito, tienes otros privilegios diferentes. Si, por ejemplo, el mayor obtiene reconocimiento de los padres y obtiene reconocimiento a través de los estudios, los pequeños le cuesta mucho más trabajo obtener reconocimiento porque, claro, el mayor ya ha estudiado. ¿Cómo obtengo yo reconocimiento por los estudios? Trato de destacar en otras cosas. Uno de los factores que nos llevan a clase cuando vamos al colegio es que queremos reconocimiento. Queremos ser el centro de atención de otros compañeros, queremos llamar la atención, ser líderes, ser los que llevan la voz cantante. Entonces, claro, esa motivación, que es una motivación natural, humana, e incluso hasta automática, o sea, que ni siquiera lo pensamos, esa motivación nos lleva a que vayamos buscando la aprobación de los demás.
Y una de las formas que podemos obtener aprobación es a través del maltrato. O sea, voy haciendo maltrato a otras personas que suelen ser más vulnerables o no, que luego veremos los perfiles de las personas, pero entonces ahí sí que obtengo yo mi reconocimiento y los demás me apoyan, me avalan, me dan fuerza. Y eso ya, todos esos ingredientes sumados hacen que nosotros tengamos una persona que maltrata a otra y una persona que es víctima de ese maltrato. Luego, también es fundamental, que luego lo hablaremos, también las víctimas, o sea, las personas que realmente observan ese tipo de maltrato. Los observadores básicos. Sí, claro, exacto. Que dice la guía que precisamente la Confederación de Madres y Padres. Eso es fundamental. Bueno, pues después hablamos un poco del papel. Correcto. De todos. Belén Navarro, fundamental también definir los conceptos, ¿no? Tener claro de lo que estamos hablando. Claro, sí, lo primero para poder identificar las diferencias que hay entre si es de verdad un acoso o algo puntual, es saber qué es el acoso. Y bueno, puedo coincidir también en cosas con Juan porque, bueno, nosotros somos seres sociales y la verdad es que necesitamos de un reconocimiento social. Entonces, una de las partes que también pueden llevar a ese acoso es la inmediatez que hoy necesitamos de gratificación. Y esa gratificación nos viene a través, por ejemplo, está ahora muy de moda, pues, las redes sociales. Y además de tener, evidentemente, una sociedad violenta, que hace que veamos muy normalizada la violencia en casa y fuera de ella, ¿no? Entonces, es un principal problema, además de que tendríamos que tratarlo ya no solo en los colegios, sino en parte de la familia, ¿no? Como parte de familia, y luego también hacernos y preguntarnos en sociedad qué estamos haciendo para que haya incrementado los casos de violencia en los colegios, ¿no? Porque tenemos mucho que hablar sobre los medios de comunicación, de cómo estamos normalizando esta violencia y cómo se está reflejando esto también en las aulas. Marisol, normalización de la violencia, dice, apunta, Belén. Sí, yo apunto también con Juan que el tema de los espectadores hace mucho. Si no hubiese gente que realmente está visualizando, sea a través de los medios, llámese grupos sociales y demás, o sea, realmente esas personas no efectuarían ese acoso, pero lo están haciendo por una inmediatez de hacerse líderes en ese sentido. Y estoy totalmente de acuerdo con Belén en que hay que trabajarlo conjuntamente porque es una educación que viene de la familia, la escuela, la sociedad. Entonces es un trabajo conjunto de el tratar de evitar esa situación desde muchos sectores, pero muchos sectores que debemos de ir coordinados. Si no vamos coordinados, pues estamos dando un poquito palos de ciego, porque estamos dando por un lado una información y luego, por ejemplo, en los centros escolares una información, en las casas se está actuando de otra e incluso dentro de la pandilla y los grupos. Y comentar que sí, que los medios de comunicación hacen que haya aún más, porque queremos una inmediatez, apostillar que lo que se busca es ser líder y se busca ser líder a toda costa. Y también decir que hay muchos casos, muchos, de acoso que no somos conscientes, ni los centros escolares, ni el profesorado, ni la familia, ni incluso ese personal que está acosado y demás, está en gimnasio, baile y no se percibe y sin embargo tienen un problema. Entonces debemos de tener también herramientas para detectar esos casos que están ocultos muchas Precisamente veces. desde el Centro de Profesorado hace un par de meses se realizó una jornada para formar a profesores, para formar también a padres, para un poco identificar esas herramientas. Si te parece, Marisol, hablamos un poquito después de este asunto, porque ya que has sacado el tema, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para detectar un caso de acoso escolar? Juan. Vale. Si me permite, sí, claro. Inciso, porque has dicho antes de la normalización de la violencia, no me gustaría dejarlo en el tintero. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era pequeñito que yo iba al pediatra, con mi madre, me llevaba al pediatra y el pediatra estaba fumando en la consulta. Yo me acuerdo de ver a mis maestros de clase sí. y estaban fumando en clase. Yo creo que me ha sorprendido mucho cuando has dicho, Belén, estamos normalizando la conducta violenta y yo creo que lo que tenemos que hacer es viajar como sociedad a una sociedad cada vez más compleja, una sociedad cada vez menos permisiva con cierto tipo de cosas. Claro, me sorprende que vayamos normalizando la violencia, cuando todo lo contrario, tenemos que ir depurando y perfilando una sociedad mejor para todos.
Entonces, claro, eso me ha sorprendido un poco y digo... Claro, pues, pero porque los impactos, los inputs que recibimos a través de medios de comunicación, de redes sociales, de Internet, cada vez, bueno, pues son más agresivos en este aspecto y claro, entiendo que va por ahí, ese concepto de la normalización de la violencia. Claro. Y yo creo que tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Tenemos que ir generando una sociedad más igualitaria, más justa para todos y mejor para convivir, ¿no? Vale, me comentaba que cómo detectamos que una persona está siendo víctima de acoso. ¿Sí? Yo creo que lo más importante es los cambios de comportamiento. O sea, esa persona está teniendo unos cambios de comportamiento. O sea, un niño, un niño que se levanta una mañana y dice no quiero ir al colegio, pues dice, ¿por qué no quieres ir al colegio? Si a ti te gusta el colegio, tú estás bien, te gustan tus amigos, te gusta jugar en el patio, ¿por qué no quieres ir? Eso puede ser un síntoma que diga, oye, estoy rechazando la institución porque realmente la institución me está aportando algo negativo que ahora mismo no quiero vivirlo. Estos cambios de que pasa el viernes y la niña, por ejemplo, está súper feliz todo el fin de semana y llega el domingo la hora de acostarse porque al día siguiente tiene clase y la ves que empieza a ponerse malita, que me duele aquí, que me duele allí, que no duermo, que me hago pipí en la cama. Eso son comportamientos que nos tienen que poner en alerta, como diciendo, ¿qué está pasando? Hay una relación, la niña dice, si A, B, por tanto A, mañana tengo A, por tanto B, voy a experimentar, voy a sentir, Entonces ahí hay unos cambios en el comportamiento. Un niño que rendía muy bien, que sacaba muy buenas notas y que empieza a bajar el rendimiento, eso puede ser sinónimo de que algo está pasando, irritabilidad, frustraciones, cambios de comportamiento en casa, conducta violenta en casa, es decir, todos esos cambios que antes no los manifestaba y que ahora ha empezado a manifestarlos pueden ser sinónimos de que realmente detrás de eso hay un acoso, hay un maltrato. Y sin embargo, solamente se denuncia, o los adolescentes denuncian a los niños 1 de cada 3, ¿no? Según los datos, con lo cual es más complicado, ¿no, Belén, detectar? Bueno, sí, muchas ya de las cosas que como se puede detectar, ha dicho Juan, yo puedo añadir también que esa detección por parte de las familias no podría ser posible si no estamos de verdad presentes con nuestro hijo y con nuestra hija. Entonces, tenemos que hacer también las familias una reflexión y ver y saber cómo estamos presentes con la educación de nuestros hijos. En primer lugar, tenemos que pensar si de verdad hacemos una escucha activa con nuestros hijos para escuchar lo que les pasa, ¿no? Y luego también fomentar lo que es la inteligencia emocional. Tenemos que tener herramientas de inteligencia emocional para saber expresarnos y para saber escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tenemos que fomentar esa empatía, ponernos en su lugar, ¿no? Y incluso pues, fomentar la comunicación con ellos en momentos puntuales, ¿no? Hay que aprovechar todos los momentos que tengamos para hablar con nuestro hijo y nuestra hija, no podemos dejarlo para después. Y por supuesto, si ellos vienen a contarnos algo, no podemos decirle ahora estoy ocupado o estoy ocupada, cuéntamelo después. Porque entonces aquí nos estamos quitando, estamos desvalorando su opinión y estamos dejando que al final no nos cuenten sus cosas, ¿no? Y entonces dejamos una herramienta preciosa como es la comunicación para que nos empiecen a contar qué le está pasando, ¿no? Porque tenemos que saber qué le está pasando. Uno de los cambios muy importantes también, como dice Juan, es que el niño, si deja de querer ir al colegio o intenta evitar también quedar con los amigos, salir fuera a celebrar algo con los amigos, ahí ya es una alarma que se nos tiene que presentar a la familia. El niño empieza a estar triste, el niño incluso puede pedir dinero, más de lo habitual. Todas estas conductas podemos verlas, incluso la ansiedad. Ahora se está viendo que cuando tenemos casos registrados de ciberbullying, ciberacoso, pues empiezan a tener también ansiedad y tener miedo con las redes sociales y están aprensivos, ¿no? Esa puede ser una detección también precoz, ¿no? de ese acoso escolar. Y sobre todo también pues, estar en contacto con el centro escolar es básico. Hay que colaborar con los docentes y saber qué está pasando en el aula y en la clase, ¿no? Pero sobre todo, como herramienta para la familia o como detección precoz en el entorno familiar, es estar presente y comunicarnos muchísimo con nuestros hijos y nuestras hijas. Tenemos que aprender inteligencia emocional y aprender a expresar nuestros sentimientos y comunicarnos con ellos, porque es que no sabemos. No nos han educado con esas herramientas. Nosotros venimos de una sociedad en la que nos ha prevalecido la expresión de esos sentimientos, ¿no? Y venimos de una sociedad, desgraciadamente,
como he dicho antes, que está normalizando la violencia y que no quiere las diferencias, porque está comprobado que en la mayoría de ciberacoso que se produce en los centros escolares es debido a las diferencias. De diferencias como diversidad sexual, diferencias de sexo, de prevención, de violencia sexual, incluso también interculturales, ¿no? Porque de diferentes culturas donde ahí prevalece pues, que una cultura se impone a la otra, ¿no? Y ahí empiezan también muchas actuaciones violentas, ¿no? Pero a mí me da mucho miedo, sobre todo, esa normalización de la violencia, porque es que las familias, dejamos, por ejemplo, ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, series, películas con acciones muy violentas y luego nos asustamos, por ejemplo, en que en los colegios se den la educación afectivo-sexual, cuando es lo más normal de la vida. Incluso tenemos que estar preparados para esas situaciones, sobre todo en el caso de niñas, ¿no? Porque estamos viendo también un acoso y una violencia sexual o una violencia de género que se está dando también en los colegios, sobre todo ya empezando en la adolescencia, porque ahí es cuando ya empiezan a florecer, aunque se llevan también ya cada vez están aumentando más en primaria, pero estamos normalizando todas esas acciones violentas. Es más, ¿quién no le ha dicho a su hijo? Y pongo, por ejemplo, yo cuando tenía menos herramientas, porque todos nunca sabemos hacer madres, vamos aprendiendo con la experiencia y con el tiempo, si te pegan, pegan. Tú pega más. Entonces, tenemos que tener esa herramienta y, por supuesto, las familias tenemos que formarnos, leer y pedir ayuda cuando encontremos estas situaciones. Marisol. Bueno, ya han dicho casi todo, pero sí que añadiría a nivel de profesorado, en las casas también, en la familia, es muy significativo cuando hay un cambio de actitud de esa persona. El cambio de actitud, estoy hablando, pues, si van muy bien académicamente, una desconexión de bajada de nota. El cambio de actitud, el que no se relacione con compañeros y compañeras. Dentro de los centros escolares, pues hay un apartado que es el descanso, lo que se llama en primaria el recreo y el descanso en secundaria, que ahí sí que tiene una visión muy grande de cuando tengas cierta sospecha de un alumno o alumna que crees que está sufriendo acoso, observar y ver realmente en esa hora, esos 10, 15, 20 minutos de descanso, cómo se relacionan los demás o no se relacionan con esa persona. Y en la casa, pues, estoy con ella en que hay que cultivar, formarse con inteligencia emocional. Es muy importante que esa inteligencia emocional se desarrolle también en su hijo y en su hija, no solamente los padres, sino que ayudemos a que vayan interiorizando esos valores de inteligencia emocional. Y muy importante el que haya, pues, una comunicación fluida con los padres. No tienen que estar formados totalmente, pero sí el que haya entre padre, hijo, hija, una comunicación fluida, donde lo que les cuenten por parte del padre o la madre no puede ser motivo de escándalo ni tampoco de crítica total, sino es escuchar, aceptar y luego intentar de forma muy superficial, que no se note, intentar ir dirigiendo a tu hijo o a tu hija dentro de ese problema que hay. Y yo no solamente me quedaría en que los padres actuaran cuando tienen un problema, sino que creo que el problema lo tenemos todos y todas. Entonces, tenga el problema o no lo tenga, es un problema que tiene la sociedad, como estáis diciendo, y estáis hablando de normalidad, que no me gusta tampoco a mí, estoy con Juan, y lo que no podemos es aceptar esa normalidad, sino lo que tenemos que ir trabajando cada uno, un granito, si formamos a toda la sociedad que tenemos joven ahora, pues veremos que el fruto no es solamente cuando hay un problema, sino es cambiar. Casos que puede haber de acoso que casi ni nos damos cuenta, pues Belén ha dicho el tema de la sexualidad, ¿vale? El tema de la sexualidad puede ser tanto masculina como femenina muchas veces. Yo he tenido casos de alumnado mío de secundaria con acoso femenino hacia ellos. Y comentar, si no me hace esto y tal, pues voy a decir que me has tocado y así pues te van a
a echar fuera del centro, ¿vale? El tema de la sexualidad, a nivel de profesorado, lo primero que tenemos que hacer, me imagino que diremos ahora las cosas, es observar y tener confianza con ese alumnado. Y en vez de, cuando hay situaciones así, pues castigar e intentar cortar la situación tajantemente para que no se produzca el efecto contrario, porque si hace eso, el que está agrediendo va a ser más agresivo todavía con esa persona, pues ir introduciendo, metiendo a esas personas, hacerlos como uno más, con campos más finos. Y un tema que hay también muy importante es el tema físico. Hemos hablado también de diferentes culturas, el tema físico. En el tema físico hay muchísimo acoso, sobre todo en los casos de obesidad. Y es un acoso que no lo percibe ni la familia ni el centro escolar, y empiezan a no comer, empiezan a no querer relacionarse a la hora de vestirse, a la hora de... Y entonces es muy importante, pero creo que tenemos que detectarlo, pero antes de detectarlo es ponernos ya, mano a la obra para intentar que esto no siga ocurriendo. ¿Cuántos tipos de acoso hay? Porque hay varios tipos, ¿no? Como Marisol bien está contando. Vale, pues por ejemplo nos vamos al primero, al más significativo, al más claro, al más evidente, que sería un tipo de acoso, de maltrato físico. Este maltrato físico puede ser directo, ¿no? Porque hay empujones, achuchones, te doy una patada, te doy no sé qué, te toco no sé cuánto. Es directo, o un maltrato físico indirecto. Cojo tus cosas, te robo tus cosas, te rompo tus cosas, te las tiro, te las maltrato. Entonces es un acoso físico, que claro, si nos viene que le tiene aquí no sé qué, una brecha, o que tiene la pierna, de momento lo detectamos y ponemos la alarma, ¿qué está pasando con esto?, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que diferenciar si es algo puntual, que ha ocurrido hoy, porque en gimnasia te ha achuchado, te ha pasado, te ha ocurrido, o si es algo que es reiterativo, ¿no? Porque ya el niño te lo expresa. Esa capacidad de escucha de los padres es fundamental para nosotros poder detectarlo. Y luego, que supongo que hablaremos en cómo los padres recepcionan esa información, porque en el momento que te dicen, oye, me han acosado físicamente, me están acosando de manera continua, ¿vale? Y parece que ha intencionado, yo detecto que es maltrato, entonces empiezo a decir, pues defiéndete. Por tanto, estoy poniendo el foco en el niño, en la niña. Es ella, es algo interno, tiene que aprender a defenderse. Entonces, claro, no existen factores externos que puedan ayudarnos, no, es interno, defiéndete. Si te pegan, pega. No creo que sea esa la clave ni la solución, ¿no? Estigmatizar, decir o incluso hacerte responsable de esa situación. Luego tenemos otro tipo de acoso, que yo creo que es el más común, el más frecuente, el que más se ve, que sería un tipo de acoso psicológico, que lo podríamos dividir en un acoso verbal, que te tonto, feo, inútil, bajo, enano, gordo, en fin, la cantidad de cosas que se puedan llegar a decir, y luego un acoso más de corte emocional o psicológico, ¿no? Que es cuando te humillo, cuando te degrado, cuando no cuento contigo, cuando te menosprecio, cuando no te valoro. Eso tiene un atentado directo contra la estima de la persona, ¿no? Voy construyendo una estima de mí mismo, una identidad, un autoconcepto muy lesivo para mí. Y estaría también un tipo de acoso social, ¿no? Cuando no te juntes con vente conmigo, no, no le eches cuenta, no sabe lo que dice, no es adecuado para nosotros, y vamos aislando. Eso también tiene como ha dicho Belén antes, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Entonces, claro, si me aíslan de los demás, me estimulan de esa, me privan de esa estimulación sensorial que me aportan los demás, es que me siento mal, me siento solo. Los dos cuentos que más se han vendido y se han leído a nivel mundial son El patito feo y Cenicienta. Ambos cuentos comparten en que son una historia de rechazo. Claro, se sienten rechazados. El patito feo es que yo soy diferente a los demás, no me siento igual. Y Cenicienta fue rechazada en el cuento original por su propia madre. O sea, no era la madrastra, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que claro, que el rechazo lo hemos vivido todo. Y es una sensación tan desagradable porque a nivel biológico y evolutivo el rechazo significa la muerte. O sea, que a ti te echen del grupo, eso significa que tú seas rechazado y que no puedas tener posibilidades de sobrevivir. Entonces lo vivimos a un nivel biológico de una forma muy intensa. Y ese es un tipo de maltrato que afecta mucho a las personas. Todos tienen consecuencias, ¿no? A medio y largo plazo, pero básicamente podríamos decir aparte del maltrato sexual, ¿no? De cómo yo utilizo tu cuerpo, de cómo abuso de tu cuerpo, de cómo no se establecen unos límites entre tú y yo, y cómo yo salto esos límites de hecho de que estén establecidos, ¿no? Vamos a ver cuál es el papel o cuál consideráis que es el papel que debe tener, por ejemplo, la familia, o debe tener el profesorado, los docentes. Belén, comenzamos por la familia. ¿Qué papel y cómo actuar ante un caso de acoso?
Bueno, nosotros principalmente lo que tenemos que hacer es detectar, ¿no? O intentar detectar estas situaciones. Esto por un lado. Y luego por el otro tenemos que hacer un análisis de nuestro tipo también de familia y cómo queremos ser como familia, ¿no? Cómo actuar. Nos tenemos que dar cuenta que estamos haciendo también muchas veces una sobreprotección de nuestro hijo y de nuestra hija. Y eso es muy importante, saber reconocerlo y saber actuar luego en consecuencia. ¿Por qué? Porque esta sobreprotección que nosotros pensamos que es buena, en realidad no es buena, porque no estamos fomentando la autonomía de nuestro hijo y de nuestra hija. ¿Y qué quiero decir con esta autonomía? Bueno, esta autonomía hace que nuestros hijos puedan, en casos de situaciones conflictivas, resolver este conflicto, dar solución y saber actuar de una manera concreta u otra. Entonces, si ya, por ejemplo, nosotros lo autoprotegemos y lo defendemos y le quitamos estas oportunidades de resolver los conflictos desde muy pequeños, no le estamos dejando una libre elección al niño, se lo estamos dando todo hecho, ¿vale? Cuando le estamos dando la solución desde bien pequeñito, mamá me han pegado en el cole, y yo le digo, pues tú pégale más, no dejes que te peguen, ya le estamos dando una solución a ese conflicto y además se la estamos dando de forma equivocada, porque le estamos dando que reaccione a una situación de violencia con más violencia, ¿no? Entonces, tenemos que formar niños autónomos, tenemos que dejar que sepan elegir y tenemos que concienciarlos también en el respeto a la diversidad y en el respeto a los demás. El respeto de las elecciones, el respeto a saber escuchar y a normalizar cómo son toda la diversidad que tenemos en nuestra aula, ¿no? A que todo eso es bueno. Luego también intentar que desde muy pequeñitos, que todas las motivaciones que tengan, no sean motivaciones externas, extrínsecas, ¿no? Que sean motivaciones internas. ¿Por qué digo esto? Porque las motivaciones extrínsecas es que se están dejando influenciar por la sociedad, bueno, por lo social, ¿no? Por sus amigos, porque eso es súper importante, sobre todo cuando llegan a la parte de la adolescencia, el grupo de iguales, el grupo de amigos, es casi más importante que la familia. Llegan a un grupo tal de complicidad que tiene más poder que lo que nosotros le podamos decir como mamá y papá. Entonces, por eso es muy importante también fomentar la escucha y la comunicación positiva dentro de la familia, ¿no? De la unidad familiar. Porque si no, cuando ya lleguen estas situaciones en la adolescencia, no vamos a saber actuar, no vamos a poder actuar porque no nos van a escuchar. Por eso es muy importante también la presencialidad de la familia con nuestros hijos y nuestras hijas. Esa corresponsabilidad la tenemos que tener. Entonces tenemos también que pensar si de verdad estamos haciendo esto, porque desgraciadamente en la sociedad ahora, pues muchas familias estamos trabajando el papá y la mamá y muchas veces no le damos el tiempo que tenemos que darle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y esto es muy importante para detectar situaciones. Y también, no solo ya de si el niño o la niña es acosada, sino también si es el acosador. Que siempre hablamos o tenemos el miedo de que nuestro hijo o nuestro hijo sea el acosado, pero no tenemos pauta cuando el niño es el acosador. Entonces, ahí también tenemos un problema, porque tenemos que saber por qué está acosando a mi hijo, qué le está pasando. Porque normalmente son problemas de autoestima. Y la autoestima la podemos también detectar, esa baja autoestima. Y sobre todo nos dan muchas pistas en las redes sociales. Ahora están también viendo que hay, bueno, y Juan lo podrá confirmar, que se están haciendo estudios de que el exceso de los selfies puede también dar una pauta o ser un indicio de esa baja autoestima. El uso de las redes, porque no se quieren apartar, no quieren estar apartados. Es como yo dejo de usar las redes sociales y es como que me aíslo. Ahí está también el aislamiento social. Por eso es tan importante el control de las redes sociales y saber también enseñarles cómo usar esas redes sociales. Y ya, claro, los docentes, la escuela me tiene que ayudar también a mí como familia a saber decirle esas pautas para usar esas redes sociales, porque uno de los medios más usados para el acoso es el ciberbullying, ¿no?
es a través de un teléfono móvil. Sí. Le estamos dando a los niños un teléfono móvil, el regalo perfecto de la comunión, a partir de 9 o 10 años, sin ni siquiera darle unas pautas y una responsabilidad de lo que está teniendo en sus manos. Entonces, ahí es muy importante. Es que incluso los adultos no sabemos que muchas cosas de las que hacemos con los móviles son ilegales. Pues imagínate un niño con 10 años. Entonces, y además están teniendo acceso a contenidos que a lo mejor nosotros no le hubiéramos dado acceso, ¿no? Por ejemplo, con 10 años ya están accediendo a través de las redes sociales al porno. Y el porno es la cultura de la violación también, es cultura de violencia. Están aprendiendo la educación afectivo-sexual a través de estereotipos violentos. Entonces, por eso también hay cada vez más situaciones violentas de ese tipo en los adolescentes, en las relaciones en pareja. Están viendo manga, donde la agresividad, la violencia es superior. Es increíble, y claro, luego todas estas fases las quieren llevar al colegio, y aquí ya tenemos que empezar a detectarlo y a trabajarlo. Hay muchas herramientas en los centros escolares que se pueden utilizar, pero yo la que más me gusta y la que deberíamos de fomentar es lo que es la comisión de convivencia. En ese plan de convivencia de los centros escolares podemos meter a las familias y al alumnado. No hay mejor herramienta que empezar a trabajar el bullying, todo el acoso que se hace a través de iguales. Y también, claro, invitándonos a las familias a participar en esas comisiones, ¿no? Tenemos que cambiar el chip un poco de lo tradicional a las nuevas metodologías de innovación y sobre todo también, como he dicho al principio, la inteligencia emocional. Es que no sabemos expresarnos, no tenemos herramientas emocionales. Estamos hechos para no comunicarnos sentimentalmente, incluso el rol, los estereotipos que tiene el varón le hace que su conducta sea más agresiva, que no exprese sus sentimientos, que tenga la preocupación de ser siempre el líder, ¿no? De liderar. En cambio, por ejemplo, hay muchas conductas asumidas también por parte del rol de la mujer, que sean más sumisas, también hay un problema. Luego el aislamiento en las niñas es más profundo que en los niños. Cuando se hace un acoso, por ejemplo, entre niñas, es muy duro porque la amistad entre las niñas es mucho más cómplice, es mucho más profunda que los vínculos afectivos o de amistad entre niños. Entonces, cuando se produce un conflicto que no se sabe resolver, es muy duro, porque es que se separa a esa niña del grupo y se aísla. Y como decía la compañera, es que es esencial observarlo también en los recreos, porque es que los recreos son una fuente de información increíble y muchas cosas que no podemos ver las familias, lo estáis viendo los docentes, ¿no? Lo están viendo los docentes en el centro. Entonces, es un tratamiento en común. Es que no podemos olvidarnos de todas las partes de la comunidad educativa, que tenemos que trabajar en común y tenemos que reconocer que hay un problema y empezar a abordarlo con estas herramientas. Pues vamos a ver esa otra parte de la comunidad educativa, los docentes, el profesorado. Cuéntanos esa experiencia, Marisol, ¿cómo fue esa jornada? Sí. Mira, estoy de acuerdo con Belén en que las familias se tienen que formar, ¿vale? Entonces se hizo una jornada, bueno, fueron 4 días en el mes de marzo, donde se invitó a participar a familias, ¿vale?, a la FAMPA y demás. No tuvimos mucha participación, desgraciadamente, era a nivel provincial, no tuvimos mucha participación de familias, pero sí es cierto que las familias que participaron, además de irse muy contentas, aportaron mucha información, que era, porque aquí es un trabajo conjunto, como dice Belén. El colegio no puede trabajar por un lado, la familia por otro y los orientadores por otro, sino que cada uno va poniendo su granito, pero coordinadamente. En las sesiones que tuvimos allí se intentaron hacer de forma que se exponía, pero hubiese coloquios que fuesen a nivel participativo. Teníamos profesorado, teníamos bastante gente de los equipos de orientación a nivel provincial, y teníamos familia, y dentro de la familia teníamos incluso padres y madres que habían tenido el caso de acoso y acoso homofóbico dentro de sus propios hijos e hijas. Entonces era una visión de profesorado, pero también de personas afectadas por esto.
¿Qué se hizo en esa jornada, durante esa formación? Pues lo primero que se hizo fue presentar, que fue un poco escalofriante, la realidad que tenemos en la sociedad actual en cuanto a casos de ciberacoso y acoso homofóbico y demás. Y los medios que están utilizando nuestros niños y niñas desde jovencillos, estamos hablando de jovencillos, que habéis hablado por ahí de primaria y demás, pero es que hasta los chiquitines tenemos muchas veces que los ves en un bar y los niños están con los móviles y están viendo cosas los pequeñines que los padres no están controlando, ¿vale? Entonces la primera fue impactante porque, claro, chocó y había familias que decían, no me puedo creer que esto esté pasando. Esa aplicación la usa mi hija. Esto, claro, te abre los ojos. La siguiente fue formar tanto a las familias como al profesorado y equipo de orientación cómo debemos de actuar, qué recursos tenemos, ¿vale? A nivel educativo, porque los dos ponentes que tuvimos, que fue José Antonio Casas, que trabaja en la Universidad de Córdoba y está trabajando con la Junta de Andalucía para generar materiales de Conred y demás, que son materiales para trabajar en los centros educativos y las familias, esto en sus casas, sí. ¿Vale? Y luego tuvimos a Paz Elipe, que trabaja en la Universidad de Jaén, tiene una investigación muy grande y a nivel internacional. Entonces nos dieron unas pautas, unos consejos, nos abrieron unos caminos para ir trabajando poquito a poco el tema del acoso, ciberacoso, homofobia y la educación emocional. Pero trabajarla no solamente porque tu hijo sea el acosado o sea el acosador, no, sino trabajarla porque es un bien. Hemos hablado antes del tema de espectadores. Sí. Si no hubiese espectadores, no habría acoso, eso está clarísimo. Con eso vamos a intentar ya ir cerrando este una de dos, el papel de todos, de la sociedad. Claro, entonces nosotros a nivel de la familia y los centros escolares debemos de formar a todos. No es ni acosado ni acosador, sino a todos. Y sí que nos dijo, por ejemplo, a nivel de familia y demás, pues claro, que muchas veces se intenta, en vez de la comunicación, hablar, intentar escuchar, sobre todo, no asustarte de nada. Si tienes, por ejemplo, en la casa, ante una película, a la hora de comer, la manera que tenemos los mayores, los adultos, de hablar, de opinar sobre una noticia, sobre algún caso, eso es un modelo para nuestro hijo y nuestra hija. No le están hablando directamente, pero sí lo están cogiendo. Entonces, eso tiene que estar trabajado, elaborado antes. Y ante casos, por ejemplo, que tú ves que tiene problemas, que está continuamente con el móvil, porque se estuvo diciendo también, pues, una moda que hay actualmente, sobre todo los adolescentes, a nivel de empezar una relación y mandarse fotos entre el muchacho y la muchacha, pues pedir fotos un poquito picantillas. Y normalmente pues el muchacho se echa la fotografía sin su cara, sin nada, la muchacha se la echa entera y cuando esa relación no va bien, pues la foto puede salir en todos los medios y en todas. Entonces, son cosas que debemos de ir educando a nuestro hijo, a nuestros alumnos y alumnas y demás. La actitud de, por ejemplo, unos padres de decir, no, mi hijo está controlado porque te vas a acostar, vale, pero el móvil lo dejas aquí. Y nos estuvieron diciendo y salía que muchas veces no se queda el móvil incluso en el salón, sino se queda la funda del móvil. El móvil se lo lleva el niño o la niña a la habitación. Casos de estar en la habitación y tú crees que tu hijo está durmiendo, pero se tira toda la noche enganchado o enganchada con los medios sociales, ¿vale? Y cuando llega al centro escolar, pues claro, está cansado, se duerme, está agresivo, está... Y había padres que decían, no, pero yo lo controlo, la luz está apagada. No, tú mira, porque muchas veces lo que ponen es una toalla, una camiseta abajo, se tiran la noche entera. Entonces, fue un poquito también abrirnos los ojos, ver realmente los problemas que tenemos, decirnos que ayudar a nosotros y nuestro hijo y nuestra hija y el alumnado a empatizar con los demás es muy importante. Si no sabemos empatizar, estamos hablando del caso de acoso a nivel físico, psicológico, sexual. Si tú no empatizas, es muy difícil que tú sepas respetar a los demás. Y eso debemos nosotros de irlo haciendo. En la formación fue muy positiva,
A nivel de profesorado, porque también se expusieron pues muchas dudas, se abrió decirnos que no seamos muy punitivos, muy en plan de castigar cuando veamos una situación de alguien, por ejemplo, a nivel en cuanto a diversidad de sexo o algo así, que lo están machacando. Tú lo que no puedes es en la clase machacar al machacador, porque ese machacador cuando salga de clase va a ir ya directamente y está haciendo que esa persona sea todavía más rechazada. Entonces nos estuvieron dando una serie de estrategias que creo para ir afrontando y para ir formando. Y yo pues apostaría por este tipo de formación, y la verdad que me parece muy positivo que la familia se forme. Y los datos que la familia aportaron, las situaciones que llevaron allí, son muy positivas también para nosotros como profesorado. Entonces, animar a que formaciones de estas salgan y que participen la familia. A nivel de profesorado, de orientación y demás, hubo bastante participación. A nivel de familia hubo poca, pero muy buena. Entonces... Nos quedamos con esa conclusión, Juan, como conclusión. Yo, por ejemplo, ya para bajar a tierra esto de la educación emocional, esto de que hay que educar en valores, la familia, la intervención de la sociedad en general, me gustaría matizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué hace una familia a la hora de educar? Imaginemos que una familia tiene un estilo educativo. El estilo educativo, a grandes rasgos, me voy a ir solamente a dos dimensiones que pueden definir el estilo educativo. Por un lado, el amor que nosotros le entregamos a los niños, y por otro lado, el control que tenemos sobre el comportamiento de los niños. Si yo entrego mucho amor, y entrego mucho control, estamos hablando de un estilo democrático en el cual yo estoy pendiente de ti. Yo no soy tu amigo, yo no soy tu colega, yo soy tu padre, soy la autoridad, soy el padre que tiene que enseñarte comportamiento, que tiene que pulirte. Vale, si yo tengo mucho amor y poco control, aparece un estilo permisivo. El niño puede hacer lo que quiera, el niño puede comportarse como quiera. ¿Qué ocurre cuando yo tengo poco amor? Poco amor y mucha autoridad, mucho control. Aparece un estilo autoritario, soy el que maneja, y encima no te manifiesto demostraciones convencionales de cariño. ¿Qué pasa cuando no hay ninguno de los dos? Ni control ni amor. Entonces aparece el estilo negligente. Es verdad que tener, por ejemplo, un estilo democrático es una estrategia extraordinaria de cara a prevenir este tipo de cosas. Tanto que mi hijo sea acosador como que mi hijo sea víctima. Porque estoy educando donde hay mucho aprecio por los demás, mucha empatía, que me ha encantado la palabra de empatía, por el otro, y encima tú tienes control sobre el comportamiento. Hay que establecer límite a los demás, hay que establecer límite a la convivencia y a todo. Hay que trabajar el tema de la asertividad. Con los hijos hay que enseñarles a que sean asertivos, a que sepan defender sus propios intereses y que respeten los intereses del otro. Porque claro, cuando carecemos de empatía, entonces cuando invado espacios personales de otro. Y luego un tema que ha salido aquí bastante, por ejemplo, la compañera decía el tema de educación emocional y Belén hablaba de inteligencia emocional. A mí me gustaría matizarlo. La inteligencia emocional es un tipo de inteligencia aplicado a las emociones. Por tanto, yo puedo ser un acosador y puedo ser inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque estoy viendo qué emociones estás sintiendo tú y esas son las que yo quiero que tú sientas. Entonces, en la inteligencia emocional hay que pasarla por el filtro de los valores. No es cuestión de que yo te eduque a ti, a que tú seas inteligente emocionalmente, sino que esa inteligencia la tienes que aplicar correctamente. Entonces, para mí hay un concepto que ahora se está estudiando nuevo, que es muy moderno y que me parece más completo que el de inteligencia emocional, que es la agilidad emocional. Es decir, cómo yo aplico esa inteligencia emocional pasada por unos valores, por unos principios. Y eso se educa en casa. La sociedad no suele educar. En casa es donde se educan los valores, donde se educan las emociones, donde se educa la asertividad, la empatía, que son factores todos protectores del acoso escolar. Y creo que es en casa donde se tiene que hacer el trabajo. Luego, evidentemente, hay que detectar, hay que intervenir a otros niveles, ¿no? Pero es en casa la formación y la educación. La palabra clave es educación. Pues Belén, contigo cerramos. Bueno, pues yo voy a añadir a esa reflexión. Bueno, estoy totalmente de acuerdo que la educación también forma parte de la familia, ¿no? Nosotros somos los principales actores y actrices, ¿no? Para empezar a tratar la educación, a fomentar los valores, a empezar también a trabajar esa educación emocional o agilidad emocional, como tú bien has dicho. Pero también tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas pasan la mitad de su vida
también en el centro educativo, la mitad del día está en el centro educativo. Entonces, tenemos que ser aliados, tenemos que trabajar en común. Y esto no puede suceder si las familias no entramos a los centros. Es una labor primordial. ¿Por qué se acude muchas veces, desgraciadamente, cuando se hacen estas formaciones maravillosas, hay poca afluencia también de las familias? Porque las familias no nos sentimos cómplices o participantes del sistema de educación, ¿no? Desgraciadamente hay muchos centros que nos tienen miedo porque nos ven como censores en vez de como ayudantes, ¿no? Como una ayuda. Entonces tenemos que cambiar también eso. Tenemos que empezar a hacer cómplices a las familias para que se sientan bien en la escuela y para que defiendan esa escuela, ¿no? Porque si quieren esta escuela, pues la vamos a trabajar en común. Vamos a poner nuestro sentido, nuestras emociones e intentar trabajar con los docentes. Entonces, tenemos que empezar también a aprovechar lo que ya tenemos. Tenemos una comisión de convivencia donde la familia y el alumnado, junto con el profesorado, podemos trabajar en común todos estos valores y todas estas formaciones incluso, y formarnos en común. Pero claro, esto tiene que ser realista. No podemos hacer una comisión de convivencia una vez cada 3 meses y encima que estén ya las decisiones tomadas cuando ha surgido un problema. No, debemos actuar en prevención, en sensibilización y concienciación. Esto es un trabajo más tedioso y además con mucho antes, haciéndolo de mucho antes. No tenemos que esperar a que las situaciones pasen, a que el acoso llegue. Tenemos que empezar a trabajar esta prevención. Entonces, este trabajo no se puede hacer si no entramos y si no se tiene en cuenta también la opinión, ya no solo de las familias, sino también de los menores. Es muy importante el trabajo con iguales. Esta comisión tiene ese plan de convivencia de los centros tiene que ser un trabajo en común de los tres puntos, del triángulo amoroso que yo siempre digo, de los 3 vértices, que es el profesorado, el alumnado y la familia, ¿vale? Entonces, los puntos y las metas que tienen que tener este plan de convivencia tienen que ser realistas y a corto plazo, para poder ir modificando lo que no funcione, ¿vale? Porque no estamos viendo que tenemos unos planes de convivencia en los centros escolares extensísimos, que yo no desprecio el trabajo que hay, porque muchas veces se tiran horas y horas haciendo ese plan de centro, pero no reflexionamos si de verdad esas actuaciones que se están metiendo ahí están haciendo efecto, ¿no? Entonces es mejor hacer algo más pequeño, más corto, a corto plazo, y que lo vayamos evaluando poco a poco y sobre todo que estemos todos juntos incluidos en ese plan de convivencia, ¿no? Y desde ahí empezar también a trabajar nosotros. Y yo creo que desde ahí también empieza a formarnos también como familia, que no todas sabemos o tenemos herramientas y estrategias para poder actuar en casa de forma asertiva y con disciplina positiva, y para también fomentar esa comunicación. Necesitamos de vuestra ayuda también, por lo tanto es un trabajo en común, y animo al profesorado a que nos incluya en la escuela, y que de verdad tenemos muchas ganas y queremos ayudar, queremos coger esas herramientas, porque vosotros sois los profesionales, los docentes son los profesionales los que realmente nos pueden ayudar en esta causa común, porque la educación para mí es fundamental que sea compartida, no solo toda la responsabilidad a las familias, ni por supuesto toda la responsabilidad a la escuela, es conjunta. Muy bien, con ese mensaje nos vamos a quedar. Belén Navarro, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, muchísimas gracias. A vosotros. Marisol Ortiz, asesora del Centro de Profesorado de Úbeda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Juan Molina, psicólogo, profesor de la UNED, gracias también por haber acudido. Gracias a vosotros. Señoras y señores, nosotros lo dejamos aquí. Una nueva cita la próxima semana. Gracias. Y una de dos.